Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Futuro Público. Soy José Díaz Mendoza y en este espacio exploramos la innovación pública en América Latina. Ahora les traemos un episodio muy especial que viene en colaboración con el programa GovTech LATAM del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente el BID Lab. Hoy conversamos con Rocío Suances Izquierdo de GovTech LATAM del BID Lab y María Mercedes Morandini, jefa del área de proyectos urbanos que lidera el Laboratorio de Análisis Urbano en la Municipalidad de Mendoza, en Argentina. Ellas nos hablan de un doble reto. Por un lado, el de la visualización de datos dentro del proyecto Ciudad 15 Minutos, que fue concebido para integrar y brindar información comercial, así como herramientas intuitivas basadas en datos que agilicen el proceso de planificación y poblamiento comercial de la ciudad. Por otro lado, también hablaremos sobre el reto de incorporar la compra pública de innovación y tecnología como parte de articularse con el ecosistema GovTech y de innovación. Ambos retos desde las miradas tanto de la Municipalidad de Mendoza como desde GovTech LATAM como partners de implementación. Ahora sí, Mechi, Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidas a Futuro Público. Hola José, buenos días. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y poder hablar de este piloto, la verdad. Sí, ¿qué tal? Buen día. Gracias, José. Qué emoción. Bueno, vamos directo al caso. Si es que, Mechi, la primera pregunta es para ti. Si nos puedes contar un poco del contexto, cómo es que el contexto de Mendoza, que precisamente en el que se enmarca el caso. Quizás está bueno que el programa lo pueda presentar un poco Rocío, como para que cuente un poco cuál es el objetivo que tenía este programa y entonces ahí como que podamos introducirnos bien en la temática, ¿te parece? Sí, claro, vamos, Rocío. La pelota está en tu cancha. Listo, muchas gracias. Gracias, Mechi. Bueno, pues efectivamente, Mendoza es una de las 10 ciudades que han participado en el programa GovTech LATAM, que yo vengo liderando desde hace 3 años. Y bueno, pues al final lo que intentamos es implementar una metodología de innovación abierta, creando como estos pequeños laboratorios de innovación que creemos que son fundamentales para construir un sistema público pues, más sostenible y más innovador, ¿no? Y si queréis, como hago un pequeño paso hacia atrás, porque me parece muy importante aclarar lo que significa para nosotras GovTech, que igual tiene varias acepciones, y nosotros, por ejemplo, entendemos GovTech como el ecosistema de startups, scale-ups y pymes digitales que están dando solución a los grandes retos de las administraciones públicas, utilizando tecnologías innovadoras. Vais a escuchar desde otro tipo de instituciones, por ejemplo, el Banco Mundial, otros multilaterales, se refieren a GovTech como algo mucho más amplio que esto, ¿vale? Todo lo relacionado con gobierno digital, etcétera. Entonces, bueno, me merecía la pena que esta aclaración porque partamos hablando un poco como de lo mismo, ¿no? Y además, bueno, pues la tecnología de estos nuevos proveedores o de empresas emergentes ha supuesto un cambio que todos estamos viendo en sectores como la banca o la educación, ¿no? Tenemos lo de fintech, edtech, como algo como muy integrado y no ha llegado intensamente al sector público, ¿no? Por eso es lo que nosotros hemos llamado GovTech, como un poco haciendo ese símil, ¿no? Con fintech en finanzas o edtech en educación. Y además el sector público, pues como todos sabemos, lleva comprando tecnología muchísimos años, pero no tiene tanta experiencia y es lo que vamos a hablar hoy y Mechi nos va a contar cómo lo han resuelto ellos, comprando innovación tecnológica de nuevos proveedores digitales, ¿no? Y por eso por eso nos parecía como tan necesario crear estos espacios de conversación, de colaboración entre startups y gobiernos. Y si queréis os cuento un poco por qué nacen estos programas, que es bastante curioso, porque bueno, pues hay un montón de innovación en el sector privado que no está llegando a las administraciones públicas, ¿no? Por lo menos no con la rapidez que nos gustaría a los que trabajamos en el sector público y en innovación. Y el alcalde de San Francisco en 2013 se dio cuenta en San Francisco, ¿no? Imaginaros esa ciudad con toda la tecnología y sus trabajadores públicos pues no tenían ninguna solución para los retos que tenía la ciudad. Entonces fue el primero que puso a trabajar a startups y sus trabajadores en resolver esos retos. Esto ha escalado a 50 ciudades, es como una iniciativa que se ha hecho muy grande desde entonces y entonces ahí han seguido como surgiendo estos laboratorios pues por todo el mundo, ¿no? Como para abrir esos nuevos canales de relación con el ecosistema innovador, para acercar, ahora hablaremos, ¿no? Para probar, para integrar soluciones
y mejorar la provisión de servicios públicos, que al final lo que hace es reducir la brecha de acceso a mejores servicios de todos los ciudadanos, ¿no? Porque si se queda solo en el sector privado, pues al final son servicios de pago que solo tienen acceso unos pocos. Entonces es un poco como la idea de este programa era un poco como abrir y reducir esa brecha de acceso a los mejores servicios. Y nada, también que sepáis también que al final nosotros, y también lo hemos hablado cuando hablamos de GovTech, muchas veces estamos imaginando solo soluciones que tienen que ver con administración electrónica, procesos administrativos, ¿no? Nos sale como esa parte y no, también hay un montón de provisión de servicios de última milla, como salud, gestión de residuos, etcétera, y hemos hecho varios pilotos también en ese tema que bueno, pues o por ejemplo toda la parte de calidad institucional, transparencia, o sea, existen como un montón de aspectos en los que se podría trabajar con startups que podrían dar soluciones. Y os cuento un poco como lo que hemos hecho en concreto con las ciudades, lo que hacemos en concreto con las ciudades. Lo que hacemos es tratar de articular el ecosistema emprendedor alrededor de cada reto y de cada ciudad con las que trabajamos, acercando esos nuevos proveedores a los equipos. A día de hoy, por desgracia todavía, la demanda del sector público está informada por proveedores tradicionales de tecnología y obviamente tú no puedes comprar algo que no conoces, ¿no? Entonces a Mechi desde su silla pues es muy difícil que pueda comprar tecnología que no sabe ni que existe, ¿no? Porque no es parte de su trabajo. Entonces, bueno, con este tipo de metodología, que al final es un poco innovación abierta, pues la idea es encontrar nuevas maneras de contratar, impulsar estos ecosistemas y cada ciudad pasa por 5 fases de un laboratorio de innovación abierta, un poco adaptados al sector público y ahí tenemos a nuestra compañera Jimena, que es la que hace un poco la magia en ese aspecto. Entonces, bueno, les damos apoyo y acompañamiento en toda la parte de identificación de retos, centrados en el usuario, pensar los problemas de una manera diferente, que ahora nos contará Mechi. Luego nosotros nos enfocamos también en comunicarlo a nuestra comunidad de startups. Al final nosotros sí que tenemos ese ecosistema articulado en la región, es BitLab, entonces al final tiene como muchísima red y las startups están muy interesadas, entonces les ayudamos mucho en esa difusión. Generamos también, que es muy importante, el criterio para seleccionar estas startups, porque de otra manera igual la municipalidad no sabría, ¿no?, a cuál elijo. También vamos a hablar de esa parte, porque normalmente se elige por la que me dé el menor precio y eso está mal planteado, y aunque sea dinero público. Y luego la idea es que pilotemos en unos espacios de 6, entre 3, 4 o 5 meses, depende un poco del piloto, en espacios pequeñitos, probando en pequeño, y que luego eso pueda escalar, ¿no? Y podamos analizar con la ciudad pues qué oportunidades de escalado tiene eso y qué impacto ha tenido. Así que la idea es dejar instaladas esas capacidades en los equipos públicos y en las startups para que trabajen juntos. Nuestro acompañamiento ha durado entre 6 meses y 1 año. Entonces, bueno, se va haciendo como de a poquito, se van relacionando las ciudades con el ecosistema, tienen conversaciones con las startups, tiempo para revisar, repensar, revisar otra vez. Y creemos y hemos entendido desde el equipo que al final esto es muy importante, ¿no?, para que los pilotos salgan adelante. O sea, esto no lo puedes hacer con prisa, esto lo tienes que hacer como con muchísimo tiempo y de a poquito, ¿no? Así que ahí me quedo. Muchas gracias, Rocío. De hecho, y me encanta porque acá hemos tenido tanto una clase de GovTech como sobre lo que es GovTech y también, una explicación clarísima lo que es el programa GovTech LATAM. Aquí, Mechi, quiero volver a ti, pero quisiera que capaz profundicemos un poco más en el contexto nuevamente, ¿no? Como En el en el que se desafío. enmarca un poco, exacto, del desafío, ¿no? Donde, bueno, tú nos contarás qué hay alrededor de ello. Sí, ahí estuvo por eso me pareció muy buena la presentación de Rocío, porque un poco ha barrido la generalidad del proyecto y después está bueno que nosotros podamos contar la experiencia de cómo lo vivimos, qué fue lo que nos fue pasando, qué aprendimos, en dónde tuvimos, digamos, las mayores dificultades. Nosotros un poco primero, para ponerlos en contexto, es un proyecto que yo vengo a representar de alguna forma, pero que fue llevado adelante por un grupo de gente, ¿no? O sea, yo estoy acá presente, pero hay un grupo que está Ari, está Carly, Paloma, Melina, somos muchos los que hemos estado trabajando. Pero bueno, un poco lo que nosotros queríamos era de alguna forma trabajar los fundamentos claves que venimos tratando de desarrollar desde nuestra secretaría, que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. Eso fue como el desafío que presentamos inicialmente, lo que pretendemos iniciar, dentro de nuestra secretaría es diseñar, planificar e implementar políticas públicas que estén relacionadas con la planificación del territorio, pero con una perspectiva ambiental, ¿no?
siempre buscando la sostenibilidad. Y entonces, en ese sentido, también pensábamos que no queríamos dejar de lado la innovación, ¿no? O sea, tenemos que empezar a introducir a otros equipos para que puedan colaborar con nosotros para hacer un proyecto mucho más atractivo. Entonces, desde la innovación también incluimos a la Dirección de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto, así se llama. Y ellos principalmente lo que hacen es impulsar la modernización y la eficiencia en la administración pública, o sea, en este caso municipal, ¿no? A través de la implementación de políticas basadas en la evidencia, la transparencia, participación ciudadana y la generación de soluciones tecnológicas innovadoras. Entonces ellos eran clave para participar y colaborar con nosotros, o sea, un conocimiento que por ahí no tenemos, ¿no? O sea, estamos muy enfocados en temas de planificación, de cercanía, de diseño, pero que nos faltaba todo este apoyo. Y por último, también era importante incluir a otra secretaría, que es la de Desarrollo Económico, que ellos buscan potenciar la actividad económica, ¿no? También buscando la innovación, desarrollar el talento y buscar inversiones. Todo esto con el objetivo de incentivar y desarrollar ante nuestra ciudad. Entonces, entre los tres quisimos desarrollar, o sea, nuestro desafío, nuestro reto era fomentar una ciudad de proximidad, densificada y compacta. Eso era lo que queríamos trabajar, con el fin de acercar servicios y bienes esenciales a todos los ciudadanos. Siempre desde una perspectiva de fomentar las inversiones en diversas zonas de la ciudad, porque por ahí nosotros tenemos sectores de nuestra ciudad, como en el área del microcentro, que están muy bien dotadas, pero que después hay una gran cantidad del territorio que tiene deficiencias en este sentido. Entonces, de alguna forma, ¿cómo hacíamos para potenciar las inversiones? Entonces, ahí nos dimos cuenta que quizás como una primera aproximación para acercar estos servicios era mejorar el proceso comercial. Como que veíamos que tanto para los vecinos como para los inversores resulta muy difícil instalarse o instalar sus comercios en la ciudad. Por dos problemas. Por un lado, quizás veíamos que habían dificultades a la hora de difundir la información respecto a lo que podían o no podían hacer en sus predios. Por ejemplo, si ellos tenían un terreno, le decimos nosotros un predio, ¿qué pueden colocar ahí? Esa era la primera duda. Y después, si no tenían y tenían un comercio, ¿dónde lo podían colocar? Entonces, un poco lo que pensábamos también, que ahí surgió otro cuestionamiento que tenía que ver con que también nos pasaba que internamente manejábamos distintas informaciones o que otorgábamos la información de manera diferente. Entonces ahí dijimos también, tenemos que tratar de centralizar y unificar estas fuentes, ¿no? O sea, hablar el mismo lenguaje entre todas las áreas del municipio. Porque como les decía, o sea, quizás nosotros estamos en el área de planificación, pero es un tema que también involucra a los comercios, a otra área, que está en otro piso, en otro lugar. Entonces el vecino o el inversor tiene que acudir al municipio, ir a un piso, ir a otro piso, y encima le están dando información distinta en ambos lugares. Entonces eso fue ese era un poco el contexto. Entonces, lo que notábamos es que los comerciantes, de alguna forma, no conocen las herramientas que tenemos disponibles, porque es verdad que también hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de mejorar la comunicación, incluir nuevos mapas digitales que se encuentran en la web. Nosotros cuando vienen y preguntan también lo difundimos. Tenemos la normativa, la tenemos cargada, pero bueno, también a veces acceder a esa información es difícil. Entonces, bueno, el reto principal en este caso era facilitar la forma en que los comerciantes y los ciudadanos acceden a esta información para que les permita entender dónde y cómo pueden ubicar un comercio en la ciudad. Entonces, ahí habían tres objetivos. Por un lado, integrar y brindar información comercial para evaluar las oportunidades comerciales. Después, brindar herramientas intuitivas, y esto es muy importante porque lo hemos trabajado muchísimo con el equipo de GovTech. ¿Cómo hacemos para que esto sea intuitivo? También a veces cuando uno desarrolla una herramienta es tan difícil de usar que la verdad que fracasan. Entonces no queríamos que nos pasara esto. De forma tal de que esto, bueno, o sea, una herramienta intuitiva que agilice el proceso de planificación comercial. Y después, un tercer objetivo muy importante para justamente nuestra área era tener indicadores de uso interno, en donde nos pueda ayudar a desarrollar estas políticas públicas en planificación territorial. Es decir,
No sé, por ejemplo, nos damos cuenta de que muchos comerciantes están buscando, no sé, por decir, instalar una heladería en un sector de la ciudad que nosotros hoy lo tenemos prohibido. ¿Por qué preguntan tanto? A veces quizás nosotros, al estar tan insertos en la dinámica, digamos, más bien de la planificación, pero desde la oficina, como diríamos, ¿no? Y no estar en contacto o en comunicación con el inversor, por ahí fallamos hay algunas cosas que no vemos. Entonces esto nos permitiría obtener indicadores, decir, che, bueno, ahí hay una alarma, ¿por qué están buscando tanto instalar este uso en este lugar? ¿No? Que eso nos pasa, por ejemplo, hoy cuando otorgamos una excepción. Por ahí uno obtiene esa instancia dentro del municipio, entonces, bueno, esa era, principalmente esos eran los 3 objetivos que queríamos trabajar. Ok, muchas gracias, Mechi, por este contexto, digamos, tan puntualizado. Aquí, Rocío, digamos, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo GovTech LATAM se inserta, ¿no? en este gran contexto específicamente? Claro, o sea, lo primero fue, y nos parece muy importante, acompañar al equipo, en este caso a reformular el reto, ¿no? Desde como la perspectiva de usuario, lo que está contando Mechi. Normalmente es separar el problema técnico del problema estructural y como utilizar ahí como metodologías de diseño que no nos den tanto la solución, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A buscar una solución, sino que veamos el problema de una manera más amplia, lo cual nos permite pues buscar soluciones que a lo mejor no se nos habían ocurrido otra vez, porque no sabemos qué soluciones existen, porque ese no es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, lo primero, como eso. Luego, hemos visto también muy relevante y ahí hemos hecho un trabajo de reunirnos todas las semanas, media hora mínimo, con los equipos técnicos, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante ese acompañamiento o esa mentorización, que creo que lo hemos llamado en algún momento, con esa empatía, esa seguridad que da tener a BitLab por detrás, ¿no? Dando confianza y un marco metodológico, creo que eso también ha ayudado al equipo, en este concreto líder, que es el equipo de Mechi, a poder sumar a otras áreas, ¿sabes? Y a tener como muchísima solidez y como ese marco metodológico para que esto salga hacia adelante y no ir un poco solo como abanderando algo que es más difícil, ¿no? Entonces, como creo que eso también ha sido como muy importante en el acompañamiento. Luego diría que también este tipo de programas te sacan de tu rutina y de tu día a día y como que también ahí se motiva de alguna manera a los servidores públicos, él les abre la mente a nuevas maneras de hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos una política de no mails en el equipo, entonces utilizamos una herramienta colaborativa. Entonces, bueno, es como, yo creo que también hay una forma un poco de juego, de hacer algo diferente, de hacer algo innovador, que también yo creo que motiva y nos ayuda. Y luego, otra cosa que nos parece muy importante es como que nosotros al final queremos que, ¿no? O sea, no resolver todo de golpe. Que muchas veces, ¿no? Tú quieres una solución para la paz en el mundo. Bueno, pues no la tenemos y en un piloto no va a suceder, pero te podemos dar las herramientas para que vayas pensándolo de a poquito y pilotar en pequeño, ver qué funciona, qué no, y luego escalas, ¿no? Sobre ese aprendizaje. Porque, por ejemplo, o sea, nosotros cuando hablamos de un piloto en el contexto de este programa, nos referimos a la implementación controlada de una solución tecnológica X desarrollada por una empresa emergente en un entorno público real, pero en pequeñito y controlado, ¿no? Entonces, eso dimensiona el impacto que tiene, la pertinencia frente a, oye, esto funciona o no funciona. Y mi frase favorita, que tengo que decirla, que mi equipo lleva escuchándola 3 años, es que al final un piloto solo fracasa cuando no se generan nuevas rutas o alternativas de hacer las cosas, aprendizajes, ¿no? Entonces, un piloto, aunque finalmente haya ciudades que no hayan comprado la tecnología de la startup porque no les ha funcionado, pero han aprendido, ¿no? A hacer las cosas de diferente manera, han buceado en su ley de contratación, han buscado la manera. Entonces, eso ya es un aprendizaje y es un éxito para nosotros en el piloto, ¿no? Sí, Eh, perdón, José, que te interrumpo, porque por ahí Dale, también Mechi. me gustaría hacer un poco foco en todo esto que está diciendo Rocío, porque eso es como sumamente importante, el acompañamiento que obtuvimos como también para ir definiendo. Nosotros realmente desde el espacio en el que nos encontramos dentro del gobierno, este es un gobierno local, ¿no? O sea, no tenemos este contacto directo con las startups. Entonces, contar con el acompañamiento, buscar, desarrollar las herramientas para mapear actores, para luego ver cómo les evaluábamos, entendiendo específicamente qué necesitábamos considerar. Después
Y bueno, definir un poco cuáles iban a ser esos criterios fue como realmente muy importante, ¿no? Y el acompañamiento de GovTech fue clave en ir guiándonos paso a paso para aprender de alguna forma, ¿no? A que luego también tiene que ver esto con la escalabilidad, de saber cómo hacerlo para, bueno, después poder abrir el juego a intentarlo en otro proyecto, quizás de manera ya propia. De acuerdo. Bueno, hemos hablado de muchos temas en esta primera parte que está muy bien. Solamente quiero resumirlo, capaz como para empezar a aterrizar un poco el caso. Desde Mendoza, bueno, han hablado, Mechi, de dos niveles de retos, ¿no? Repoblar la ciudad, en cierto modo, ¿no? Que no solamente sea en el microcentro, eh, pero a la vez pensar un poco en compra de tecnología, ¿no? Precisamente para responder a este gran reto de repoblar, digamos, esta ciudad. Para empezar a resolver este problema en grande. Y desde el lado de GovTech LATAM, es un poco la precisamente oportunidad de entrar y de repensar la compra de tecnología, apoyar al municipio de Mendoza para que esta innovación llegue y pueda responder precisamente a ello. Bueno, ya que tenemos enmarcado esto, acá les preguntaría, eh, Rocío, ¿por qué esto ha sido un desafío comprar tecnología? ¿No? Capaz si nos puedes contar un poco del proceso desde GovTech Latam, pero específicamente en el caso de la Municipalidad de Mendoza. Sí, creo que tiene más información sobre la compra y los procesos Mechi en concreto, porque nosotros al final hemos trabajado con 10 ciudades en 7 países diferentes, entonces cada país ha tenido como su problemática, que igual Mechi va a saber más. O sea, yo creo que desde el punto de vista de GovTech LATAM, lo que hemos visto es que hay que hacer un trabajo importantísimo con los equipos de compras, con los equipos legales, con las áreas, como para entender qué mecanismo dentro de la compra pública, de la ley de contratación pública en Argentina, pueden existir para comprar este tipo de tecnología. Que esto es lo que decíamos al principio, que normalmente no se hace, ¿no? O sea, el sector público tiene mucha experiencia comprando tecnología, pero no tiene mucha experiencia comprando este tipo de soluciones. Entonces, muchas veces, pues los criterios, los requisitos técnicos o los requisitos de solvencia, o hay ciertas cosas que no permiten, que no es que estén en la ley, es que las copia a lo mejor del pliego anterior o lo que sea, entonces no permiten que una startup no gane, ¿no? ese concurso. Entonces, ahí hay como, oye, pues a lo mejor hay una compra directa, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Porque no estamos acostumbrados a comprar esto. Entonces, los equipos legales de las ciudades también tienen, y tienen que tener, ¿no? Cierta aversión al riesgo y tienen que garantizar que el dinero público se gasta bien. Y entonces, por eso nosotros hacemos un proceso de selección como gradual, competitivo, abierto, que es muy distinto de una contratación pública tradicional, pero es garantista de que estás eligiendo la mejor solución, y que normalmente, bueno, pues que si no hubiese todo ese tiempo de trabajo, ¿no? Con los equipos y fuese una cosa rápida, igual no se llegaría a la solución que ha encontrado Mendoza, porque al final es un poco ser creativo dentro de la ley, ¿no? Encontrar los mecanismos dentro de la ley, ir tú al equipo legal, oye, encontraba esto, ¿sabes? Y proponer y ser propositivo, que igual no lo hacemos tan a menudo, y eso lo que te permite es que existan soluciones, ser insistente y al final conseguir que se compre este tipo de soluciones, ¿no? Yo creo que Meche ahí tiene más información concreta. Sí. Sí, ahí nosotros nos gusta decirle el reto después del reto, ¿no? Porque Claro. Eso es lo que te iba cada a vez que lo preguntar, Mechi. hablábamos, así como en la vida misma, ¿no? O sea, Sí. siempre uno va atravesando niveles de complejidad, le decimos. Entonces, nosotros teníamos este reto que comentaste vos, José, de tratar de buscar desarrollar la ciudad desde el punto de vista de la actividad comercial, de la proximidad y qué sé yo. Y nada, y después nos encontramos con esta dificultad en donde la compra, digamos, de tecnología para nosotros es realmente difícil. No estamos acostumbrados, no existen las herramientas para comprar tecnología. Entonces, eso fue también, y la verdad que nosotros estamos dentro de un grupo de trabajo que tampoco conocemos los mecanismos, o sea, exactamente cómo se hace. Entonces es empezar a buscar, como dice Rocío, ser creativos, preguntar. Nosotros usamos la palabra ser más pillos en ese sentido eh, de, de empezar a preguntar y que te pueden ir tirando algo de información y que vos puedas empezar a armar ese camino. Entonces, es más, tuvimos un
una sesión específicamente hablando de este tema con el equipo de BitLab, creo que eran, en donde nos de alguna forma nos fueron como acompañando también para entender este proceso y nos pidieron que estuvieran los representantes de compras, los representantes legales, de forma tal de también ayudarnos en este proceso de investigar un poco cómo hacer. Porque bueno, nosotros hoy cuando tenemos que comprar tecnología tenemos algunos mecanismos. Lo que pasa es que de alguna forma hay algunos, o sea, nosotros hoy estamos trabajando en el mundo de una manera más dinámica, no tan estática. Y quizás la manera de adquirir un software hoy es totalmente de manera muy, muy centralizada, ¿no? Que hay una empresa que te vende el producto y que te lo vende así como está y que quizás no lo pueda adaptar a las necesidades que tenés. Y entonces eso no nos sirve muchas veces. Necesitaba, y en este proyecto y en este piloto que estábamos tratando de desarrollar, necesitábamos también algo un poco más flexible que nos permitiera ir, digamos, trabajando como por etapas y viendo cómo era la mejor forma de desarrollarlo, la mejor forma de mostrarlo. Entonces, en ese sentido, eso también fue como un aprendizaje muy fuerte y muy importante. Nosotros, claro, también otro de los problemas que teníamos es que muchas veces quedamos sujetos a un proveedor, ¿no? O sea, uno compra o sea, compra tecnología o un producto en la materia y quedas sujeto a un proveedor. Entonces necesitas actualizaciones o cambios y muchas veces ese proveedor desapareció del mapa. Entonces la herramienta queda totalmente obsoleta. Y en este sentido, el tema comercial es sumamente dinámico. O sea, un comercio abre y está abierto durante 3 meses y por motivos particulares, por motivos de la inversión, no sé, por diversas causas que de alguna forma nos exceden, cambia o cierra. Bueno, eso tiene que estar reflejado. O por ahí el municipio hace una mejora en términos de infraestructura, que es algo que nosotros también queríamos mostrar, ¿no? De alguna forma, otorgar la mayor cantidad de información valiosa para el inversor. Entonces, hacemos una obra, una mejora, y eso también tiene que estar reflejado. Es todo muy dinámico. Entonces, que este proveedor o que de alguna forma nosotros pudiéramos tener como digamos, que esta herramienta nos pertenezca para poder seguir desarrollándola y convirtiéndola en algo mucho más robusto, era algo que necesitábamos y que era un requisito a la hora de definir la startup. Entonces, bueno, nada, esto nos llevó de alguna forma a innovar en este proceso porque de contratación y de selección de la startup. Y también de alguna forma quizás la startup que ganó fue la que mejor se amoldó a esto, ¿no? También conocían sobre políticas públicas, entonces también estuvo dispuesta a otorgarnos la mayor cantidad de códigos y de datos, digamos, para que luego la pudiéramos nosotros gestionar llegado el caso de que pasara cualquier cosa, porque también otra opción es seguir en contacto con esta empresa si el resultado es realmente positivo y podemos seguir de alguna forma contratándola para poder continuar desarrollándola, bueno, también es una opción, pero llegado el caso en el que, no sé, tengamos algún conflicto, nosotros queríamos poder también conocerla y saber cómo manejarla. Entonces, bueno, un poco nosotros tenemos 3 formas hoy de adquirir específicamente, que es, le llamamos como una compra directa del tipo 1, que en verdad tiene que ver con el monto que podemos pagar, ¿no? Y la de compra 2, que tiene un monto un poco mayor. Pero eso también obligaba de alguna forma a que a estos proveedores tenían que estar insertos dentro, digamos, de un mecanismo de, o sea, para que puedan figurar como proveedores del municipio tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y muchas veces estas startups no están dentro de estas planillas que les llamamos nosotros. Entonces eso nos dificulta un poco tenerlos en cuenta. Y después otra manera es mediante una licitación, que tampoco en este caso se nos era muy adecuado, porque para una licitación, primero, bueno, hay que tener un pliego muy específico y como decíamos recién, nosotros estábamos tratando de buscar algo más dinámico. Mechi, aquí, y disculpa ¿Sí? que haya saltado un poco Sí. a esta parte, antes de entrar al detalle de esto, hay un par de cosas que quería, de hecho, preguntarte, ¿no? Bueno, en primer caso, súper
interesante, tanto tú como Rocío, describiendo un poco esta tensión entre estos procesos de licitación, ¿no? Desde el municipio, pero desde también en el modelo GovTech LATAM, un poco cómo se integra, cómo se solucionan estas tensiones para sacar adelante este proceso de compra pública. Pero, y aquí viene mi pregunta para ti, Mechi, sobre el proceso administrativo, ¿no? Cómo, eh, respecto a, o sea, el proceso administrativo que asegura la escalabilidad y el futuro un poco de esta solución. ¿Qué hubo detrás de todo eso? Coordinación, eh, digamos, áreas involucradas. Si nos puedes dar un poquito más de detalles sobre cómo se resuelve un poco esta tensión, ¿no? Sí, buenísimo. Em, a ver, la verdad que nosotros para poder definir el mecanismo de contratación, sí tuvimos que incluir al equipo de compras y al equipo de legales. Ahí ellos nos hicieron como de apoyo y un poco, a ver, la figura que finalmente adoptamos fue la de compra directa, que nosotros le llamamos, digamos, la del tipo 2, ¿no? Pero con algunas como variaciones, ¿no? Porque de alguna forma también lo que hicimos fue coordinar, digamos, los pagos a partir de los entregables. Entonces coordinamos 3 entregables de forma tal de que los pagos eh, fuesen como por etapas. Y esto, en verdad, todo esto fue posible por algo que Rocío dijo al principio, que fue el tema de tener como apoyo a BitLab, ¿no? O sea, a una empresa internacional que de alguna forma nos permitía o como que nos permitía justificar de alguna forma a esta startup que no se encontraba, digamos, dentro que no se encontraba inserto en estas planillas que nosotros tenemos de proveedores comunes, digamos, ¿no? Que tienen, digamos, todas las certezas o seguridades para trabajar con el municipio. Y de alguna forma, bueno, si bien nosotros le pedimos a esta empresa que se registre, también ellos tuvieron que pagar algunos cánones para, digamos, también demostrar de alguna forma igualdad, ¿no? Con otras empresas que por ahí también podrían participar. Pero bueno, la verdad que contar con este organismo fue fundamental para justificar la compra, ¿no? Y también nos sirvió mucho también pensar en este tipo de contrataciones para lo que nosotros llamamos, o sea, esta idea de pensar en microsoluciones, ¿no? Que muchas veces ayudan muchísimo para desarrollar otros proyectos y que muchas veces este tipo de contrataciones en tecnologías no son baratas, que resuelven un problema puntual, pero que son de alto valor para el municipio. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que hicimos. No sé si Rocío, si vos querés aportar algo más, pero... Yo sí quiero resaltar, creo que es importantísimo y con vosotros lo hemos verificado, ¿no? Como involucrar desde el principio, como has dicho, a las áreas de legal, de compras y de IT, ¿no? A la gente de tecnología, que también son los que te pueden tirar el proyecto para atrás. O sea, tú puedes trabajar en un área de una municipalidad y querer, ¿no? Estás trabajando en un reto, haces todo este proceso y de repente, al final del todo, llegas al equipo de compras y les dices, tengo que comprar esto. Y si es el final y tienes poquito tiempo, te van a decir que no, ¿no? Pues porque no tienen tiempo, porque esto no se ha hecho nunca, porque no se puede comprar startups, porque no existe. Entonces, si les involucras desde el principio, que es lo que intentamos hacer nosotros, meterles en las reuniones de identificación de retos, que hagan este proyecto suyo, ¿no? Que también ellos vean el valor en incorporar esta tecnología. Yo creo que todos al final se motivan y al final encuentran la manera de encontrar el mecanismo, ¿no? O sea, hacen el esfuerzo, que de otra manera igual sería más difícil. Yo creo que ahí eso es bastante importante. Y entonces lo que hemos ido haciendo es, en paralelo, diagnosticar cuál era ese proceso de habilitación comercial, qué mecanismos de compra existían, a la vez que íbamos haciendo todo el proceso en paralelo, ¿no? De estas startups, porque al final nosotros lo que hacemos es, o sea, al final no sé cuántas propuestas recibisteis, Mechi, pero unas 50 soluciones de startups. Nosotros les elegíamos 5, entrevistábamos a 3 y al final elegimos una. O sea, no es como que de repente sea esa solución, sino que hay como todo un proceso. Entonces, trabajando en paralelo con legal y a la vez que trabajas en el piloto. Para mí eso es como muy importante. Sí, ahí un poco surgió también la duda de decir, bueno, ¿por qué no incorporamos una figura nueva que es la del concurso? Que también podría haber sido una opción, ¿no? Porque en este caso,
es una opción, digamos, abierta, flexible, que por ahí de alguna forma se adapta mejor a lo que estábamos pensando, que existe un jurado que lo puede evaluar, que hay una grilla, ¿no? Que hay competencia, entonces también, pero bueno, dentro de la MUNI esto no estaba, ¿no? Y también otra cosa que está buena de estos procesos es que el concurso también lo refleja mucho, ¿no? Es esta idea de la co-creación, que hoy está tan de moda. Entonces, co-crear el proyecto, ¿no? O sea, en este caso también un poco como decía Rob, incluir a otras áreas del municipio para tratar de saltar esta resistencia cultural que hay interna. Nosotros le llamamos así, como siempre hablamos de la resistencia cultural interna, de que por ahí no sé, la persona que tiene que llevar adelante el proceso está cansada y entonces quiere hacer lo que conoce y listo. Bueno, no. Cuando lo incluimos desde el principio del proyecto, bueno, entiende específicamente qué estamos hablando, de alguna forma se motiva, ¿no? Y nos ayuda también a ser parte de esta co-creación del proyecto, a pensar maneras de lograr el objetivo. Entonces, bueno, esta fue otra manera que de alguna forma nosotros no la tenemos hoy en día incorporada, o sea, específicamente para este tipo de compras, ¿no? Sí la tenemos para otros procesos, la del concurso, poner para desarrollar un proyecto dentro de la ciudad, pero no específicamente para comprar tecnología. Y podría adaptarse bastante bien. Entonces, bueno, eso también está bueno. Acá hay un tema que me resuena bastante y capaz se los voy a decir como para ver qué piensan respecto del tema de dar a conocer. Acá lo que yo un poco he entendido también de lo que han mencionado es que al incorporar en este proceso de co-creación, ¿no? A las distintas áreas, unidades, al personal, obviamente, uno han conocido la tecnología, o sea, no les ha sido ajeno, digamos, no más, ¿no? ¿En qué sentido? En estos procesos de compra pública generalmente es como, bueno, ya vamos a seleccionar una empresa, etcétera, pero se la conoce superficialmente, etcétera, ¿no? Me da la impresión de que en este proceso que ustedes están describiendo, en todos los pasos se ha dado a conocer eh, la función de la tecnología, por qué esto es importante. Y esto cambia también, creo, un poco el paradigma de la compra pública. ¿Qué pueden decir sobre esto? Sí, yo si quieres ahí, claro, o sea, normalmente cuando eres una licitación o quieres comprar algo en la administración es lo que estás diciendo, ¿no? No le dedicas tiempo a la búsqueda ni a entender qué puede ofrecer el mercado, ¿no? Tú te crees que eres una municipalidad, que vas a hacer así, vas a hacer una licitación y ¿no? Y todo el mundo va a estar encantado de aplicar, no sé qué. Pues eso no funciona así. Entonces, yo creo que este tipo de programas lo que permiten es efectivamente eso, entender qué puede ofrecer el mercado, incluso además lo que dices tú, ¿no? Es como muy cercano, tenemos conversaciones, nosotros creamos una reunión en las que 3 startups pitchean a la municipalidad, ahí están invitados los equipos de compras, están invitados los equipos de tecnología que pueden hacer preguntas. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que hay como ese acercamiento y cambia un poco el modelo de colaboración entre ciudad y startup. Yo creo que deja de ser tanto como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como proveedor-cliente, ¿no? Yo soy la administración y la startup está un poquito por abajo, y entonces te vas a sumar a mis ritmos, etcétera, etcétera, y empieza a ser, como decía Mechi, algo más ¿no? Vamos a co-crear y vamos a ayudarte, vamos a ser ese apoyo para resolver tu problema. Entonces yo creo que ahí, que también lo has mencionado, que es muy interesante, la startup además al estar acompañada y al ser dentro de este marco del programa, pues yo creo que también tiene un poquito más de solidez y tiene más credibilidad de cara a, ¿sabes? O sea, al de tecnología, tú le estás diciendo, no, es que estas startups vienen de la mano de BitLab, ya hemos hecho con ellos un proceso de selección, nos han ayudado a seleccionar de esta manera, tenemos estos criterios, han pasado como un filtro X, ¿no? Que el de tecnología o el de compras, pues bueno, pues como que le da un poquito más de solidez, ¿no? Yo creo que eso tiene bastante que ver, porque entendemos que el sector público tiene que dar garantías de servicio. Y nosotros, por ejemplo, proponemos startups con cierta atracción en el mercado. O sea, no son 2 personas en un garaje con una idea y una solución. No, o sea, al final son startups que funcionan, que ya están solucionando retos en el sector privado y que también nosotros hacemos un trabajo muy, muy importante en convencerlas de que aquí hay una oportunidad de mercado, de que aquí vas a impactar en la ciudadanía
de que a lo mejor ya tienes, ¿no?, tracción en cliente privado, pero como que cuando empieces a trabajar con sector público es que hay muchísimas ciudades que pueden ser tu cliente y como que ahí hay un mercado infinito, ¿no? Es un poco lo que también trabajamos ahí como en paralelo en esa parte. No, y también muchas veces cuando uno acude a una licitación es mucho más compleja la documentación que hay que presentar para postularse. Entonces, al final, muchas pequeñas empresas quedan fuera o tienen que asociarse, lo cual hace que el producto o el precio por el cual van a licitar lo que van a venir a ofrecer sea mucho mayor. Entonces, y eso también dificulta muchísimo el proceso. Claro, no existen esos espacios de conocimiento mutuo, no existen esos espacios de conversación y al final, si yo soy una startup, veo mucho más fácil, ¿no?, vender mi solución al sector privado que al público, cuando en realidad el sector público es sota caballo rey. Tú al final aprendes a cómo se hace una licitación y ya sabes hacer una licitación para siempre y tienes un potencial enorme, ¿no? Pero es verdad que las startups normalmente no tienen este tipo de perfiles administrativos, no tienen a gente que sabe de contratación, entonces ahí hay un poco bueno, esa espada de doble filo, ¿no? De tienes un buen mercado, pero tienes que aprender a vender y hay una estrategia. De hecho, vamos a publicar próximamente como un informe precisamente para que las startups aprendan de cómo vender también al sector público, porque no es que conozcas al alcalde de no sé dónde, no. Es que hay una estrategia como igual que al sector privado. Claro. Ahí, de hecho, justo estaba pensando en eso, ¿no? Como cómo cerrar un poco el círculo virtuoso. Bueno, en este caso estamos hablando de compra pública, ¿no? De acercar a la GovTech a los municipios, a las instituciones públicas. Y creo que lo han descrito bien, porque el tema de conocer, dar a conocer, no es solamente desde dentro del municipio, ¿no? Es también dar el mensaje, esta señal a las GovTech de como, oigan, ustedes también tienen que conocer, tienen que entender lo público, ¿no? O sea, y mostrar un poco, pues, que hay esos esfuerzos detrás de ello, ¿no? Creo que es clarísimo cómo la generación de confianza y esas señales desde ambos lados, desde lo privado y lo público, son vitales para pues, mantener a flote y sacar adelante el tema GovTech. Y aquí ya entramos un poco a los aprendizajes de esta experiencia. Y una pregunta única para ambas. ¿Qué ha aprendido Mendoza, la Municipalidad de Mendoza, de todo este proceso? Y, Rocío, ¿qué ha aprendido GovTech LATAM y el BitLab también de este proceso? Sí, ¿quién quiere tomar la pelota primero? Mechi, vamos. Yo quiero tomar la pelota primero porque si bien creo que ya hemos mencionado mucho de los aprendizajes, que son parte del proceso al final, ¿no? Es parte de poder diseñar este desafío, poder lanzarlo. Pero bueno, nosotros cuando pensábamos, porque somos un equipo también muy reflexivo, de alguna forma siempre estamos como pensando en esto, ¿no? ¿Qué aprendimos? Quizás porque nos interesan los datos, nos interesa, digamos, los procesos. Entonces, bueno, nosotros veíamos algunas cosas muy importantes que nos quedan como equipo dentro de la municipalidad. Por ejemplo, este tema que hablábamos del trabajo articulado entre áreas. De alguna forma, yo creo que también esto se refleja porque, bueno, somos un equipo muy joven, como que muy dispuesto a innovar, a probar, digamos, que también, si bien nosotros somos jóvenes, tenemos en nuestros altos cargos gente que confía en nosotros, ¿no? Y entonces que de alguna forma también nos está apoyando a que nos involucremos en este tipo de proyectos que nos desafían de alguna forma a aprender algo nuevo, a meternos en los procesos internos de la municipalidad, a ver cómo los podemos cambiar, a que, bueno, en ese sentido, eso fue un aprendizaje grande y que queremos seguir manteniendo para futuros proyectos y que ya lo estamos haciendo, ¿no? Después también otro aprendizaje muy, muy interesante fue relacionado con las metodologías ágiles, ¿no? O sea, esto que nos otorgó GovTech con Jimena al mando. Ella, digamos, siempre este tema que está, yo ya he participado de muchas formaciones, en verdad, porque son así, en donde hablamos de, bueno, cuál es el problema y no tratar de pensar, digamos, el problema de la solución y decir, bueno, pero cuáles son por ejemplo, los efectos asociados, cuáles son
cómo podemos hacer para darle escalabilidad, cómo podemos hacer para implementar, digamos, este tipo como de reflexiones profundas al desafío que queremos trabajar. Eso también fue un aprendizaje muy grande que nos llevamos y que creo que podemos implementar, digamos, a partir de ahora en otros proyectos. Después, también en relación a la selección de la startup y el desarrollo de la solución, también pensábamos que pensar en estos criterios de evaluación, ¿no? O sea, también desde GovTech nos fueron como guiando para definir específicamente qué teníamos que mirar, cómo podíamos ser más específicos para poder entender si nos estaban ofreciendo un poco las respuestas a este problema que queríamos. Esta idea de hacer el proceso de selección en etapas, poder ir madurando, ¿no? El proyecto. Bueno, eso también, otra cosa que también es muy importante, que también nos propusieron desde el programa, fue validarlo con los ciudadanos. O sea, pero antes, o sea, en diversas instancias, porque antes de lanzar la propuesta, nos acercamos a los comerciantes, hicimos un trabajo intenso de ir y preguntarles, es decir, estamos pensando en esto, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son las mayores dificultades? También de alguna forma exponernos a eso, porque no es fácil también tener que ir y decir, bueno, qué es lo que está pasando, y que ellos de alguna forma también muchas veces generan mucho enojo. También nosotros vivimos en un país que tiene una situación económica difícil, entonces para un inversor tomar la decisión de apostar por nuestra ciudad y que después venga al municipio y son todas trabas, la verdad que, bueno, es como que, y nosotros después vamos y les decimos, no, pero queremos hacer esto, queremos que vos puedas tener, de alguna forma, nos imaginamos como un estudio de mercado, de alguna forma gratuito, pero decíamos, bueno, pero tampoco queremos prometer falsas esperanzas, entonces de alguna forma, ¿cuáles son los datos que quizás te sirven, que nosotros tenemos, que son de conocimiento público, pero que de alguna forma te pueden ayudar a tomar mejores decisiones o te pueden ayudar en este proceso, te pueden agilizar la tarea y también de alguna forma nos ordenan a nosotros, ¿no? O sea, que esto esté dentro de una plataforma. Bueno, quita un poco a las personas de entre medio y de alguna forma está totalmente normalizado cómo se tiene que hacer. Entonces, eso también fue un aprendizaje, incluir al usuario durante el desarrollo de la solución. Así que bueno, no sé, Ro, si querés agregar algo más para que no sea un monólogo. No, yo creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Y yo creo que nosotros de cada ciudad en la que trabajamos, precisamente este programa está para extraer los aprendizajes de este acompañamiento. O sea, hemos estado muy encima observándolo porque también vamos a sacar un informe de cómo aplicar una metodología de innovación GovTech precisamente en una ciudad en Latinoamérica. Entonces, bueno, eso es como el final del proyecto que lo publicaremos ahora en julio. Y bueno, creo que un aprendizaje que no teníamos tan presente ha sido que esto impacta mucho en la cultura de trabajo de la municipalidad, lo que decía Mechi, ¿no? En muchas municipalidades de repente han empezado a colaborar con áreas que nunca se había dado, se les ha puesto a trabajar en una misión o en un propósito, es de repente trabajos por un objetivo y es diferente, se han integrado plataformas colaborativas y de repente la gente trabaja de una manera mucho más eficiente, ¿no? Weekly semanales, las reuniones de seguimiento pues han sido como un poquito más eficientes, no hay tanta, ¿no?, carga institucional o es al final algo como tan burocrático. Entonces, yo creo que esto supone un gran cambio para lo que están acostumbrados los equipos y yo creo que sí que esto es fácil llevártelo a tu mesa una vez nosotros, ¿no?, salgamos de Mendoza y que vosotros lo hagáis por vuestra cuenta. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Luego también se han ido generando en el programa, porque al final esto es un programa experiencial, y hay como toda la metodología, entonces hay documentos, instrumentos, buenas prácticas que se pueden replicar en otras ciudades, pero también en otras áreas de Mendoza, ¿no? O sea, entiendo que Mechi puede ir mañana a su compañero de otro área y decirle, oye, mira, nosotros hicimos esto, aquí tienes una herramienta para mapear los actores de tu ecosistema. Tienes o sea, hay como muchas herramientas y cosas que ¿sabes?, puedes tener como en un plan de acción, eso también me parece como bastante importante. Y luego yo creo que también este tipo de procesos te sirven o les sirven a las ciudades, que nosotros también y a nosotros también, ¿no?, como para visualizar esas barreras estructurales, como la rigidez normativa, que igual no la tienes en cuenta a la hora de comprar tecnología, o la desconexión, ¿no?, entre lo que puedes comprar y la normativa existente. Y
abrir ventanas al cambio y demostrar que sí que se puede. O sea, hemos hecho un piloto, hemos contratado una startup colombiana que se llama DataSketch para hacer esto innovador, no sé qué, lo hemos hecho, está el contrato, y entonces esto da un ejemplo y como que da ese mensaje de se puede hacer, simplemente tienes que tener las ganas, como decía Mechi también, unos, ¿no? En la dirección en las municipalidades que lo apoye, que lo permita y que un poco tenga esa confianza en sus equipos de que lo van a hacer bien, porque bueno, entonces yo creo que ahí como esos son un poco los aprendizajes que yo destacaría. Y algo más para agregar y cerrar un poco con un ejemplo también muy claro, que fue que nosotros, por ejemplo, esto que comentábamos, nosotros nos guiamos por marcos legales, ¿no? Entonces nosotros dentro del área de planificación manejamos lo que es la ordenanza de usos, ¿no? Y después, desde el área de comercio, ellos utilizan, entonces en esa ordenanza de usos te indica específicamente dónde puedes colocar qué cosa, ¿no? O sea, no sé, una heladería, ¿dónde? Un gastronómico, ¿en dónde? ¿Cuáles son los requisitos, etcétera? Y la gente de comercio está pensando en otra cosa, y que es lógico y está bien, ¿no? Ellos están pensando un poco cómo conseguir que las empresas que este inversor se inscriba dentro del municipio para poder tener nosotros cierto control, como para poder guiarlo en las inspecciones, inspeccionarlo para que cumpla con también el marco normativo propio del área de comercio, ¿no? Pero ¿qué nos pasaba? Que ellos manejaban un lenguaje y nosotros otro. Y ahí había una planilla intermedia que era que yo creo que desde que estoy aquí trabajando en la municipalidad, nunca hacíamos esa planilla, de poder como juntar cómo ellos analizan un comercio y cómo lo analizamos nosotros, ¿no? Es decir, si yo digo gastronómico, ellos por ahí, por ejemplo, decían comer, bueno, ellos tienen un nomenclador distinto, ¿no? Entonces decíamos, bueno, juntémoslos y digamos, cuando yo digo gastronómico, vos vas a decir esto, esto y esto. Entonces, esa planilla era clave para desarrollar el proyecto que estábamos pensando ahora en conjunto con DataSketch, que fue la empresa que ganó. Y porque estábamos dentro de o sea, yo he participado de muchas reuniones en donde lo hemos intentado hacer y nunca conseguíamos, de alguna forma, nunca conseguíamos sentarnos a desarrollarnos, ¿no? Como esta responsabilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, este proyecto nos impulsó a decir, bueno, tenemos un plazo, un tiempo y lo necesitamos, hagámoslo. Entonces desarrollamos una herramienta también con el uso de tecnología mucho más sencilla, ¿no? Pero de forma tal de que fuera ágil, rápido y que pudiéramos tener esa planilla. Entonces, como que al final, esto también nos impulsó a resolver otros problemas que teníamos, ¿no? Y que queremos, cuando terminemos el proceso, de alguna forma, compartir la experiencia internamente, no solo externamente, que por ahí es lo que Ro está diciendo, ¿no? O sea, es muy importante externamente, pero también internamente, porque mucha gente nos ayudó. O sea, así como a veces, bueno, nos podemos quejar de algunas cosas, no, en este caso muchos nos ayudaron. Estos aprendizajes, la verdad que han sido increíbles y acá, de hecho, me quedo con un par de ideas que al menos a mí me resonaron mucho, ¿no? Uno, que esto no se trata solamente de un proceso, sino es una semilla de cambio organizacional impulsado por GovTech, ¿no? Esa que creo que es importante. Y lo segundo es simplificar barreras estructurales no percibidas para precisamente abrir mercados. A ver, creo que todos conocemos las típicas barreras estructurales del Estado, de los sistemas públicos, pero esto que acaba de escribir Mechi, por ejemplo, ¿no? De integrar, hablar el mismo lenguaje, empezar a utilizar estas plantillas, esto es tranquilamente una barrera que a nadie se le cruzó por la cabeza que podría habilitar este proceso, ¿no? Entonces creo que ese es un ejercicio importante y un área pues a seguir explorando estas barreras no percibidas desde Mendoza y desde el banco probablemente y GovTech Latam, ¿no? Y dicho sea de paso, nosotros hemos tenido a DataSketch en un episodio de Futuro Público hace un par de años y qué bueno pues escuchar que han trabajado con ellos. Qué bueno. Dicho esto, muchísimas gracias Mechi, Rocío por la conversación y por compartir sus aprendizajes en Futuro Público. Muchas gracias a ti, José. Encantadas. Sí, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy espectacular. Un placer.
Bueno amigos, ya hemos llegado al final. Esto fue Futuro Público. No se olviden que pueden seguirnos en futuropublico.org y también nos encuentran en LinkedIn, Spotify y YouTube como Futuro Público. Ya estamos preparando los próximos episodios y queremos saber qué retos relacionados con el poblamiento comercial y multipropósito ven ustedes en sus ciudades que pueden ser abordados desde una mirada GovTech y de datos. Escríbanos y cuéntenos. Queremos escucharlo. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.